perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. En gloria transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Al que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir todo el honor, al que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, solo tú. Al que es digno de recibir mi alabanza, al que es digno de recibir mi adoración, al que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, a Jesús, a Jesús, magnífico Dios, el único gran yo soy. Me postro ante ti y te adoro,
postro ante ti y te adoro, mi Señor. Al que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir todo el honor, al que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, solo tú. Al que es digno de recibir mi alabanza, al que es digno de recibir mi adoración, al que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, a Jesús, a Jesús, magnífico Dios, el único gran yo soy. Me postro ante ti y te adoro, mi Señor, magnífico Dios, el único gran yo soy. Me postro ante ti y te adoro, mi Señor. No hay otro como tú, ni en los cielos, ni en el mar, ni en la tierra. No hay otro como tú, ni en los cielos, ni en el mar, ni en la tierra. No hay otro como tú, ni en los cielos, ni en el mar, ni en la tierra. No hay otro como tú, ni en los cielos, ni en el mar, ni en la tierra. Magnífico Dios, el único gran yo soy. Me postro ante ti y te adoro, mi Señor, magnífico Dios, el único gran yo soy. Me postro ante ti y te adoro, mi Señor, magnífico Dios. Muy bien, hermanos. Saludos a todos de aquí de La Paz. Mi nombre es Daniel y quiero también agradecer al pastor Viegas por invitarme a predicar con ustedes esta mañana. Sé que es vía online, pero igual la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Quiero empezar con una oración antes que vamos a leer la palabra. Señor, gracias por este día, Señor. A pesar de la pandemia, Señor,
tu palabra sigue transformando vidas, Señor, y a pesar de las dificultades que muchos estamos sintiendo hoy día aquí en La Paz y en Bolivia, en el Alto, en todo el mundo en realidad, Señor, tú sigues amándonos, sigues proveyendo para nuestras necesidades, Señor. Y te pido que hoy día abre nuestros corazones, Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a leer hoy día de la palabra del Nuevo Testamento, de Lucas, el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Otra vez, el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. He pedido que Jürgen, si puede leer para nosotros hoy día. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Gracias, Jürgen. Anda entonces y haz tú lo mismo. Y este es nuestro lema para hoy día. Anda entonces y haz tú lo mismo. En otras traducciones, quizás Reina Valera, dice: ve y haz tú lo mismo. Y ese es nuestro lema para esta mañana o esta tarde, hermanos y hermanas. Yo trabajo con una institución que se llama Samaritan Spurs, o la voz samaritana. Y en realidad esta parábola que contó Jesús hace 2000 años en Judea, hoy en día es la parábola quizás más conocida, una de las más conocidas en toda la Biblia, el buen samaritano. Aún personas que no han leído la Biblia nunca conocen algo de esa palabra, del buen samaritano. Y mi institución, Samaritan Spurs, también saca su lema: ve y haz tú lo mismo, o anda y haz tú lo mismo. Le saca de esta palabra maravillosa: ve y haz tú lo mismo. Yo me acuerdo que hace 10 años estuve en el país del norte de Corea, un país cerrado, un país donde no todos pueden entrar, no hay turistas, un país donde el gobierno realmente controla todo lo que pasa en ese país, el norte de Corea. Y estuvimos ahí en realidad por un proyecto de alimentación, de proveer alimentos, ayuda humanitaria. El gobierno nos pidió a algunos ONGs ayuda alimentaria y fuimos ahí, mandamos un equipo, yo estaba como parte del equipo y estuvimos viajando de pueblo a pueblo en norte de Corea, claro, con gente cuidándonos o mirándonos, que lo que hacemos siempre atrás, espías quizás, no podíamos hacer nada sin su permiso, siempre estaban con nosotros. Y uno de ellos llegamos a un pueblo provincial y el jefe provincial estaba con nosotros. Y yo tenía mi gorra de Samaritan Spurs, la voz samaritana, y él estaba atrás mía y preguntó: Señor, ¿qué significa Samaritan Spurs? Ellos conocían el idioma inglés, por eso estaban con nosotros. Y yo empecé, wow, qué oportunidad, ¿no? Un país cerrado, donde el cristianismo no está permitido. Y le conté, le dije, bueno, nosotros somos cristianos y ese lema o ese Samaritan Spurs, ese nombre, sacamos de una parábola que contó Jesús, nuestro Señor. Y le conté toda la parábola, ¿no? De un samaritano que ayudó al hombre que bajó en el camino a Judá. Y
El jefe provincial escuchó con cuidado, no dijo nada, pero el día siguiente tuvimos una cena y vinieron algunos de los pueblos que teníamos que entrevistar para preguntar cómo estaba la situación en sus casas, algunos también otros oficiales del gobierno, y él de repente vino y empezó a servir a cada uno agua y un poco de galletas, y la gente preguntaba, ¿qué estás haciendo? Tú eres el jefe provincial. Y él me dijo, bueno, el Señor aquí me contó una parábola, el buen samaritano, y yo quiero aplicar esa parábola. Es una historia, ¿no? De que hasta el norte de Corea hay algunas personas que ya conocen la parábola del buen samaritano. Pero hermanos, quiero sacar algunas lecciones de esta parábola para hoy día, que yo sé que son tiempos difíciles. Todos pensábamos en el mundo que la pandemia iba a pasar, en Navidad, el nuevo año, quizás va a empezar todo nuevo, una hoja blanca, pero sigue la pandemia. También aquí en Bolivia sabemos que han subido los números, han muerto pastores, la semana pasada he escuchado, y es triste, es trágico en realidad, ¿no? Pero que hay que usar esa parábola para hablar para nosotros hoy día como hermanos, como líderes, como cristianos, como seguidores de Cristo. Bueno, el pasaje cuenta sobre un experto de la ley. El experto de la ley era abogado en ese tiempo, abogado o teólogo de la ley de Moisés, la Torá en hebreo. Un abogado que en realidad quería atrapar a Jesús. No quería conocer muchas cosas, pero quería atrapar a Jesús. Aquí dice en el versículo 25. Quiere atrapar a Jesús, entonces lo hizo una pregunta. Y la pregunta fue esta: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús, en la tradición de los gran maestros o rabinos de esos tiempos, y también hasta hoy día los rabinos hacen esto, le devuelve la pregunta con otra pregunta. Y le pregunta al experto de la ley, al abogado, ¿qué está escrito en la ley? Cuéntame, ¿qué piensa? ¿Qué está escrito en la ley? Y el abogado responde citando el Shema Israel. El Oye, oh Israel, la oración más importante para los judíos hasta hoy día es esta oración, el Shema Israel, que lo sacan de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 9. ¿Y qué dice este Shema Israel, o Oye Israel? Dice esto: escucha Israel, o Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué responde Jesús? ¿No? Aunque ese abogado quería atraparlo, dice, bueno, eso está muy bien. Bueno, antes de eso también el abogado sigue y combina otro versículo de Levítico, capítulo 19, versículo 18, y dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esas dos cosas, el Shema Israel, ama a Dios, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué responde Jesús? Tú querías atraparme, no es verdad, no está correcto. No, Él dice, bien contestado, haz esto y vivirás, en el versículo 28. Jesús estaba completamente de acuerdo, está todo bien. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba completamente de acuerdo. Y de aquí quiero, antes de continuar la parábola, la parte quizás más interesante, pero aquí también tenemos que sacar un punto, una lección importante para nosotros esta mañana. Y ese es el punto. Sin amar primero a Dios, no podemos amar al prójimo. Sin amar primero a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, no podemos amar a nuestro prójimo. Hermanos, uno fluye del otro. Sin amor vertical, no podemos amar el amor horizontal al prójimo. Uno fluye del otro. Es interesante que Jesús hace referencia a los mismos pasajes en Marcos también. Si podemos leer en Marcos, el libro de Marcos capítulo 12, versículos 28 a 31, cuando Él responde a la pregunta de qué mandamiento es lo más importante en toda la Biblia, todo el Torah. Y dice aquí, voy a leer esos versículos, uno de los maestros de la ley también, ¿no? Se acercó a los y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Agrega aquí tus fuerzas. Y el segundo esta es la palabra de Jesús, y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento más importante que esos dos mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en realidad esos dos mandamientos resumen todo la ley y también toda la Biblia. Resumen los 10 mandamientos, resumen el Antiguo Testamento, resumen el Torá, resumen toda la Biblia. Si podemos amar a Dios y debemos amar al prójimo, ese resume toda la Biblia y toda la ley. Es la base del Torá en el pensamiento judío también, esos dos mandamientos. Pero hay algo muy interesante en esto. Si vemos la palabra amar al prójimo aquí en Marcos, dice esto, no, ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra amor aquí es la palabra agapeo o ágape, ustedes conocen ágape en el griego, el ágape. Y como saben, en griego hay dos palabras para describir el amor. El primero es ágape, ese es el amor sacrificial, el amor incondicional, es el amor divino, ¿no? Que todo lo espera. Leemos en 2 Corintios, ¿no? Que todo lo es, 1 Corintios 13, todo lo espera, todo lo soporta. Es un amor incondicional que solo Dios puede dar. El otro amor que hay en la Biblia es el amor filio, entre dos amigos quizás, el amor de amistad. El otro amor es el amor eros, el amor romántico entre parejas. Y el cuarto amor en la Biblia es el storge, y ese es amor entre familias, es el miembro de familias, el amor entre padres y hijos, madres y hijos, el amor entre hermanos. Pero aquí es interesante, cuando dice Jesús que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, usa la palabra ágape. Pero también en el segundo punto, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, usa la palabra o el término agapeo, ágape. Hay que amar al prójimo con este amor incondicional, este amor sacrificial. Pero hermanos, sin amar a Dios primero, con el ágape, sin amar a Dios primero con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras mentes, nunca vamos a poder amar al prójimo con este amor ágape. Solo viene de Dios, hermanos. Este amor no viene de ninguna cosa humana. No podemos nosotros mismos amar. El amor ágape, ese amor incondicional y sacrificial, sin primero amar a Dios. Y quizás ustedes hoy día tienen sus vecinos, quizás tienen conflictos con sus jefes en el trabajo o sus miembros de familia extendida, quizás colegas en su trabajo, quizás alguien en la iglesia. ¿Cómo debemos amar al prójimo? Con el amor ágape. ¿Cómo podemos amar con este amor ágape? Solo si primero amamos a Dios, hermanos. Y la pregunta a mi día para ustedes, para concluir esa primera lección es: ¿cómo está tu amor, hermano o hermana, a Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento, en estos tiempos de pandemia, de estar cerrado quizás en la casa más que antes? ¿Cómo está tu amor, tu primer amor con Cristo, hermano y hermana? Y esa es la primera lección que tenemos hoy día. Es interesante también que dice aquí, bueno, vamos a seguir la historia, y les digo así que Jesús empieza a contar la parábola del hombre. Dice que un hombre bajó el camino a Jerusalén, a Jericó. Seguramente después de quizás adorar en el templo, quizás era hombre de negocios, estaba vendiendo cosas en Jerusalén y bajó de vuelta a Jericó en el desierto. Y de repente fue atacado por un grupo de ladrones que lo golpean y lo dejan medio muerto, dice la palabra, lo dejan medio muerto en el lado del camino. Ahí empiezan a entrar los actores de esta parábola, ¿no? El primero es el sacerdote. Viene un sacerdote. Y en ese tiempo Jericó sabemos que era una ciudad o pueblo sacerdotal con 12,000 sacerdotes que vivían ahí y tomaron turnos de subir a Jerusalén al templo para servir a Dios en el templo. Y entonces, bueno, un sacerdote baja en ese camino, vuelve después de su trabajo, su turno, baja y vuelve a Jericó y ve a ese hombre al lado del camino, medio muerte. ¿Y qué hace el sacerdote? Le ayuda, ese hombre religioso, ese hombre que recién ha terminado su turno en el templo, de servir a la gente, de servir a Dios. ¿Qué hace ese sacerdote? Ayuda
a la persona, al hombre. No, dice la palabra que él va al otro camino. Vamos a ver dónde está el versículo 31. Resulta que viajaba en el mismo camino un sacerdote, quien al verlo, ¿qué hace? ¿Le ayuda? No, se desvía y siguió de largo. Y ahí entra el segundo actor, que es un levita. El levita era el asistente del pastor, ¿no? Asistente del sacerdote en el templo. También un hombre religioso, con mucho respeto. El pueblo respetaba a los levitas, el tribu sagrado, ¿no? que servía a Dios. Y el levita también llegó a aquel lugar y al ver lo que hace, quizás ayuda a él, sí ayuda a la gente, ayuda a la persona, al hombre. No, se desvió y siguió de largo. Ahora, hay muchos teólogos que piensan que quizás no querían ayudarlo porque los levitas y los sacerdotes no eran hombres, era un grupo que servía a Dios en el templo y no querían contaminar con una persona que parecía que era muerto, era medio muerto. Quizás pensaban que era ya muerto y al tocarlo quizás se contaminaba y no podían servir en el templo. Yo no sé. La otra teoría es que quizás tenía miedo porque vieron a ese hombre que fue atacado y estaba al lado y pensaban quizás los ladrones todavía estaban ahí al lado. También no me parece mucho. La otra teoría es que quizás sentían muy importantes para ayudar a ese hombre común, ¿no? Sentían demasiado importantes para prestar ayuda a ese hombre en el lado del camino. De todos modos, dice aquí que ahí sale el actor principal de la historia, el buen samaritano, ¿no? La audiencia en ese tiempo, no solo el experto de la ley, el abogado, pero también toda la gente judía que estaban escuchando a Jesús hablando, escucharon que venía un sacerdote, escucharon que venía un levita y pensaban, bueno, quizás ahora va a venir un hombre de negocio, un hombre común, un hombre regular judío, ¿no? Pero de repente escuchan que ahora viene un samaritano. Los samaritanos, como saben, eran las personas, el pueblo odiado por Israel, ¿no? Los contaminados. En el tiempo del exilio, 700 años antes de Jesús, este pueblo, los judíos se quedaron ahí en la tierra, se casaron con los asirios, con los gentiles y se autocontaminaban. Entonces empezaban a tener sus propios cultos, su propio templo también. Y realmente los judíos lo veían a los samaritanos como enemigos, como gente despreciada, contaminada. Entonces cuando la audiencia y el experto de la ley de repente escucha que viene un samaritano, seguramente quedaron choqueados, seguramente, el abogado también. Y no solo viene un samaritano, pero ¿qué dice la palabra? Llegó a donde estaba el samaritano, viendo, se compadeció de él. O la otra traducción dice, tuvo compasión. Tuvo compasión. ¿Quién más, hermanos, si leen el Nuevo Testamento, quién más dice la Biblia que tuvo compasión? ¿Quién más tuvo compasión? Voy a leer algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. El primero está en Mateo 9, 36. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Es en Mateo. Mateo 14. Y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. En Lucas 7, el versículo 13 también, Jesús se encuentra una viuda que justo se le había muerto su hijo único, estaba llorando y dice la palabra que Jesús, al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y después Él resucita el hijo único. Y bueno, antes de alimentar también los 4,000 personas en Mateo 15, 32, el Señor dice a sus discípulos, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días sin nada de comer. Hermanos, ¿qué Dios que tenemos, que adoramos? ¿Qué Cristo es esto que siente compasión por la gente como nosotros, por mí, por ti, que te ama tanto con ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor sacrificial? Aún hoy día, Él te ama con este amor ágape y tiene compasión de las personas que están al lado del camino, botados, golpeados por la vida. ¿Qué Dios es esto? Que tiene compasión.
que tiene amor tan incondicional para nosotros. Pero eso me lleva al segundo punto. El primero, si lo acuerdan, era que para amar primero a Dios, sin amar primero a Dios, no podemos amar al prójimo. El segundo punto es esto, segunda lección. El amor a Dios y al prójimo debe ser práctico. Voy a repetir, el amor a Dios y al prójimo debe ser práctico, pragmático. Ve y haz tú lo mismo. La compasión de Jesús es siempre práctica. Lo conmueve, pero también lo mueve a la acción. Y es más, su amor siempre va más allá de lo esperado, ¿no? Jesús nos muestra que a veces debemos escuchar o ensuciar nuestras manos en el barro, en la necesidad del mundo, de este mundo caído. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, ¿no? Jesús no piensa dos veces para lavar los pies a los discípulos. Ese podemos leer en Juan 3. Él asume el lugar del siervo, el esclavo de la casa, y cuando entran sus discípulos, Él lava sus pies. Esa fue la tarea del esclavo en esos tiempos, ¿no? También vemos a Jesús preparar un desayuno en el libro de Juan, ¿no? Para sus discípulos en Juan 21. Y el hecho más grande y más significativo en toda la historia que Cristo usa para mí, para ti, para nosotros, es morir en la cruz por nuestros pecados como un criminal común. Qué amor, qué ágape es esto, qué amor sacrificial e incondicional. Y es un amor práctico, no es algo teórico que sí, vamos a orar por ti, hermano, y desde aquí estoy pensando en todas sus necesidades. Es un amor práctico, es un amor que baja a nuestro nivel para ayudar, con sacrificio, para prestar ayuda, para salvar, hermanos. Ese es el amor de Cristo que debemos que tomar en cuenta cuando leemos este pasaje. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 1, versículo 27? Dice esto: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservar el limpio de la corrupción del mundo. Atender, ¿cuál es la religión? Atender a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. Esa es nuestra fe, es una fe práctica, no es una fe teórica. Estos sacerdotes y el levita que han bajado eran personas religiosos, respetados, pero hermano, tu título religioso no te hace un seguidor de Cristo. No te hace. Tu fe, como practicas tu fe, eso sí, tu creencia en Cristo tiene que manifestarse en acciones tangibles para los demás y para Dios. Entonces, hermanos, el amor al prójimo que debemos tener es el amor ágape, sacrificial. Y la pregunta hoy día es, ¿qué hacemos nosotros hoy día en el medio de pandemia? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros vecinos? Quizás tiene una vecina que es anciana, que vive sola, que no puede salir. ¿Qué hacemos para brillar para Cristo en ese tiempo de pandemia? Yo creo que es una oportunidad increíble para nosotros como iglesia, como seguidores de Cristo, de demostrar nuestra fe en una manera práctica, pragmática al mundo que está quebrantando alrededor nuestra. ¿Qué hace con tu colega quizás que no has hablado con él? ¿Qué hace con personas que ves que están sufriendo, quizás enfermos? Quizás podemos llevarle una comida, una cena, orar para ellos. Sí, hay que tener distancia social, eso es verdad, pero podemos orar y amarles. ¿Cómo está? No estás solo, voy a orar por ti, hermano, voy a orar por ti, vecino, vecina. Tenemos que tomar acciones, hermanos, para manifestar este gran amor ágape al prójimo. Tercer punto. El tercer punto es esto: para encontrar al prójimo hay que salir a las cuatro paredes. En otras palabras, hay que cruzar el camino. Pero primero hay que estar en el camino a Judá. Y nuestro problema como cristianos es que a veces estamos en nuestras burbujas de la iglesia, de los amigos, de los hermanos, y nunca estamos en el camino a Jericó. Y como cristianos la Biblia nos dice que tenemos que salir, tenemos que estar a buscar esas oportunidades en el camino de Jericó, de ayudar al hombre que está al lado, que está sufrido, que está golpeado. Tenemos que ser la sal y la luz del mundo. Y si no salimos al camino, no vamos a encontrar esa oportunidad de conversar, de tener relaciones con esas personas, de poder ayudar, de poder brillar el amor de Cristo a través de nuestra vida a esas personas. Algunos sí están en el camino a Jericó, pero otro problema es cuando encuentra el hombre al lado del camino
Interesante que dice un hombre, ¿no? Un hombre, no dice que era griego, judío, romano, si era esclavo, si era rico o pobre. Un hombre, dice la palabra, estaba, ¿no? Pero algunos sí están en camino de nosotros, pero cuando vemos a ese hombre, no queremos cruzar al otro lado. Como Samaritan's Purse, nuestra ONG, donde yo trabajo, la lema es ve o anda, entonces y haz tú lo mismo. Y nuestros líderes siempre nos dicen, cuando vemos necesidad, tenemos que cruzar al otro lado del camino donde está esta necesidad, esta persona con necesidad, y ayudar en su momento de necesidad donde él realmente perdió toda la esperanza. Es el momento donde debemos cruzar el camino y estar ahí al lado, una presencia, brillar la luz y el amor de Cristo en su vida. Pero si no estamos en el camino, hermano, nunca vamos a poder tener esas oportunidades. Otra cosa interesante es que en esos tiempos, para los judíos, para el intérprete de la ley también, el prójimo, porque la pregunta es, ¿quién era el prójimo? ¿No? ¿Quién es el prójimo que está? Y para los judíos en ese tiempo, lo interpretaron al prójimo como alguien judío de la misma comunidad, la misma tribu quizás, y definitivamente la misma nación de Israel. Ese fue mi prójimo. Entonces hay que amar al prójimo, sí, alguien de mi pueblo, de mi tribu, de la misma nación. La sociedad en ese tiempo era quizás dividida en 3 niveles, ¿no? Los sacerdotes, los levitas, la gente común. Y entonces los prójimos estaban parte de esta sociedad. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo 5, 43, 44? Hablando directamente a esta creencia que el prójimo era solo dentro de mi nación. Los gentiles nada que ver, ¿no? Los samaritanos nada que ver. ¿Qué dice aquí en Mateo 5, versículo 43 a 44, Jesús? Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo. Es ese versículo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Porque seguramente esa fue la creencia en ese tiempo de Jesús. Ama a tu prójimo, pero a tu enemigo puedes odiar. Pero yo les digo, y aquí viene la enseñanza revolucionada, ¿no? De algo radical que dijo Jesús. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. Qué difícil es casi imposible, ¿no? Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Hermanos y hermanos, recuerdan el primer punto, sin amar a Dios no podemos tener ese amor sobrenatural, no podemos amar a nuestros enemigos. Quizás hoy día tienes problemas, conflicto con tu jefe, con tu pastor, con tu esposa, con tu hijo, con tu colega, y es difícil amar, pero sí, si amamos a Dios, si servimos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, fuerzas, vamos a poder amar aún a nuestro enemigo o la persona que está en conflicto con nosotros con este amor que solo viene de Dios. Ese amor divino y sagrado solo proviene de Dios, hermanos. Interesante otra vez la palabra un hombre, no un hombre. No se explica si era gentil o judío, rico o pobre. Y Jesús siempre para él quería destacar la dignidad humana. A lo largo de su ministerio vemos eso. Jesús siempre quiere destacar la dignidad humana. Si son judíos o samaritanos, hay otro pasaje donde él habla y acerca a mujer samaritana, ¿no? Y hay otros pasajes que vemos todo a lo largo del Nuevo Testamento. Es una enseñanza. Él quiere destacar la dignidad humana. Siempre presta atención especial a los pobres que están excluidos, a los humildes, a los más débiles como las viudas, los niños. Siempre presta atención al individuo, ¿no? Y por eso dice que bajaba un hombre, no hay explicación quién era este hombre. Ese era sumamente especial, extraordinario en el primer siglo, hermanos y hermanas, que persona común, quizás un hombre pobre o una mujer también, el huérfano que tenía dignidad, ¿no? En las creencias del primer siglo, si no eras rico o parte de la sociedad, de los sacerdocios o quizás la familia real, no tenía ninguna importancia, era insignificante. Era insignificante. Ese énfasis entonces en la dignidad humana del individuo no tiene nada que ver con los derechos humanos de hoy día, tampoco, ¿no? De nuestro siglo, con el humanismo moderno. Sino viene esa preocupación que Jesús tiene, que está en la Biblia por el ser humano,
esa dignidad humana está basada en el principio divino que toda vida es sagrada, toda vida humana es sagrada. Y toda vida que existe tiene valor divino. Entonces, hermanos, salgamos de nuestras cuatro paredes, salgamos y busquemos a aquel hombre o mujer o vecino o colega o amigo o enemigo que están al lado del camino. Salgamos de nuestras cuatro paredes y al llegar ahí también tenemos que cruzar el camino. Un secreto que he aprendido en mi trabajo de responder a emergencias, muchas veces vemos mucho, no solo conflictos, pero también cosas tristes, trágicos, gente con necesidad, gente que ha sufrido pérdidas increíbles también de vida a veces, pero sus pertenencias, sus casas, gente que vive en pobreza o gente enferma. Y una lección que he aprendido, un secreto quizás, que se puede decir que descubrir la vida cristiana es esta, que a menudo la entrega a la vida más profunda en Cristo pasa directamente a través del servicio a los que sufren. Voy a repetir, a menudo la entrada a la vida más profunda en Cristo pasa directamente a través del servicio a los que sufren o a los demás. Y es un secreto que van a experimentar cuando empiezan a ayudar, cuando su amor a Dios y al prójimo empieza a manifestar con acciones prácticas, a llevar la palabra de Dios, pero también ayuda práctica a los que sufren en este mundo y en esta pandemia hoy en día aquí en La Paz y en el Alto en Bolivia. Y por último, hermanos, ya vamos a terminar. Por último, quiero dirigirme a los que están aquí hoy día con nosotros, los que se sienten como quizás aquel hombre golpeado y botado al lado del camino. Quizás tú, hermano, o tú, hermana, quizás eres líder también, no importa. Quizás hoy día estás aquí y estás sintiendo como este hombre golpeado y botado al lado del camino. Quizás hoy en medio de esta pandemia que parece realmente que nunca termina. No sabemos si va a seguir meses, semanas. Quizás te sientes robado y golpeado por la vida. Has perdido tu trabajo, has perdido quizás tus seres amigos. Yo sé que aquí en La Paz también han fallecido hermanos, pastores, han fallecido amigos, colegas. Estás sintiendo golpeado por la vida y por esa pandemia. Quizás también el estrés emocional, la tensión de estar encerrado los últimos meses, te han roto relaciones, quizás tu matrimonio está sufriendo por esta pandemia, o quizás tu hermana o tu hermano te sientes solo, ¿no? Quizás vives solo, quizás una anciana que está aquí con nosotros vive solo y te sientes realmente solo en el mundo. Quizás te sientes abandonado por Dios. O a lo mejor también aquí hay hermanos o hermanas que se sienten heridos por un hermano o hermana dentro de la iglesia, que quizás un hermano que era amigo y que te sientes que ha traicionado o te decepcionado de alguna manera y te sientes esta raíz de amargura que siempre crece, ¿no?, en tu corazón como una herida profunda. Estás sintiendo que estás golpeado, que tienes esas heridas, te han robado el gozo de tu fe, la pasión de servir y brillar por Cristo como has hecho antes. Hermano y hermano, quiero decirles que solo la mano de Dios, solo la mano de Cristo puede levantarte una vez más. Y tengo buenas noticias para ti también, ¿no? Que hay un buen samaritano, ese es el gran buen samaritano en el camino de Jericó, donde tú te encuentras en ese momento. Y este buen samaritano, gran samaritano, ustedes ya saben, se llama Immanuel. Immanuel en hebreo significa Dios con nosotros, Immanuel. Ese gran samaritano está al camino y Él quiere ayudarte, Él quiere levantarte, Él quiere sacarte de la zanja donde estás sumergido. Él quiere amarte con este amor ágape que solo Él puede amar y darte esperanza y paz. Hoy, Él quiere curar tus heridas, hermano y hermana, las heridas de la vida que has sufrido, que hemos sufrido. Él quiere darte sanidad y va a usar, que dice la palabra aquí, que usó el buen samaritano, usó el aceite y el vino. Y este Immanuel, ese Cristo también quiere usar
el aceite, Él vino para curar tus heridas, heridas que tenemos de la vida. Aceite simboliza el Espíritu Santo y el vino simboliza la sangre sagrada de Jesús que cubre todos los pecados. Este Cristo, nuestro Señor, quiere amarte con ágape, quiere sanar tus curados. Uno de mis versículos favoritos viene de Isaías capítulo 53, versículo 5. Él fue traspasado por nosotros y gracias a sus heridos fuimos sanados. Es uno de mis versículos favoritos de todo el tiempo. Hermanos y hermanas, Jesús quiere pagar por tu restauración y por tu salvación. ¿Y cómo paga? Él paga por su propia vida, ¿no? Él fue traspasado por nosotros. Gracias a sus heridos fuimos sanados. ¿Y cómo? Colgaron en la cruz hace 2000 años atrás, muriendo por ti y por mí. Ese es su amor, que es tan profundo que Él fue a la cruz y murió por ti y por mí. Y no fueron los clavos que dejaron colgado a Cristo en la cruz, no fueron los clavos, fue su amor para nosotros, hermanos. Fue su ágape que lo dejó colgado en la cruz. Y hermano, entonces para terminar quiero decirle que tenemos que acercarnos a este gran Immanuel, a ese buen samaritano que se llama Jesucristo. Tenemos que acercar y tomar ese tiempo quizás de estar cerrados en la casa, tiempo de pandemia, usarlo como una oportunidad para entregar nuestra vida otra vez a Él, a este Immanuel, a ese gran samaritano. Y Él promete a llevar todas nuestras cargas. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu amor, por este ágape, este amor incondicional, este amor sacrificial que tú tienes por nosotros. Enséñanos a amarte también con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, Señor. Y enséñanos también a amar al prójimo como a nosotros mismos. Enséñanos a amar a nuestros enemigos también, Señor, que es difícil, pero sí contigo todo es posible, Señor. Ayúdanos con nuestros matrimonios, con nuestra relación con nuestros hijos, Señor, con nuestros colegas, con los hermanos y hermanas en la iglesia. Quizás hemos tenido conflicto. Ayúdanos a tener paz, Señor, y amar con ese amor ágape que solo viene contigo, Señor. Te damos gracias por toda tu provisión, por tu amor a nosotros, por morir por nosotros, por tomar nuestro lugar en la cruz y morir por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí sé un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que Me ha rescatado. tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que Me ha rescatado. ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh.
yo, Cristo vive en mi barro.